Sí, saludos. Vamos con el ejercicio de Fundamento Físico de la Informática de Fenómenos Transitorios 2020 del examen de febrero, segunda semana. ¿Vale? Nos dije en el circuito RG de la figura, el condensador tiene una carga inicial QG igual a 500 milicoulombios con la polaridad indicada. Calcular la carga del condensador pasados 50 milisegundos. Nos dan los datos, las resistencias son 10 ohmios, el condensador tiene una capacidad de 5 milifaradios y el voltaje 80 voltios. ¿Vale? Bien, entonces, lo primero, condensador tiene una carga inicial Q0 igual a 500 milicoulombios. Es decir, 500 por 10 elevado a menos 3 coulombios. Esta es la carga del condensador, ¿no? Entonces sabemos que la capacidad de un condensador es igual a Q, a la carga entre el voltaje, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el voltaje es igual a la carga entre la capacidad del condensador, es decir, 500 por 10 elevado a menos 3 entre la capacidad del condensador, que me dije el supuesto que es 5 milifaradios, es decir, 5 por 10 elevado a menos 3. Esto me lleva a que automáticamente el voltaje del condensador de partida tiene un valor de 100 voltios. ¿Vale? Esta será mi posición de partida. ¿Vale? Atención, el signo positivo está por aquí y el negativo está por aquí, es decir, el condensador tiene esta forma. Ese voltaje inicial lo necesitamos por si los signos, ver cómo funcionan. Ahora cuando diseñemos la ecuación, que no se nos olvide nunca eso, ¿eh? Bien, correcto. Entonces, aquí se le ha olvidado ponerlo en el enunciado, pero suponemos que en el instante t igual a 0 hemos cerrado el interruptor, ¿no? Si no, el ejercicio no tiene gracia. Es posible que esto fuera una pregunta impugnable precisamente por no tener esa información, ¿no? O dicho de otra manera, es que se admitiera también como correcta la D, ¿no? Porque automáticamente ninguna de las anteriores es correcta. Pero vamos a suponer que se cierra el interruptor en el instante t igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el régimen permanente en un condensador? Pues un condensador en régimen permanente se convierte en un circuito abierto. Es decir, lo tendríamos así. De manera que como no circula corriente, el voltaje que tenemos aquí será exactamente el voltaje que hay aquí. Y el voltaje que hay aquí será exactamente el que hay aquí. Este es 0, ¿no? Y este de aquí arriba, ¿cuál va a ser? Pues exactamente, nos dije que son 80 voltios, pues 80 voltios, ¿vale? Entonces, voltaje del condensador en infinito va a ser igual a 80 voltios. Pero si nos fijamos cómo está ese voltaje también, de la misma manera, el positivo o el negativo. Es decir, estamos en la misma orientación de signos. Además, por si esto fuera poco, la resistencia equivalente, como solo tenemos una, la podemos ya calcular directamente, es de 10 ohmios. Con esto ya tenemos también la resistencia equivalente. Entonces ya podemos montar nuestra ecuación de transitorio, ¿no? El voltaje del condensador en T va a ser igual al voltaje en el infinito, que es 80, más el voltaje inicial, que hemos dicho que era 100, menos 80, por e elevado a menos t tau, donde tau es R por C, 10 por la capacidad del condensador, que hemos dicho que era 5 por 10 elevado a menos 3. Este signo es positivo por lo que hemos comentado antes, porque está orientado de la misma manera que... ¿dónde he pintado yo esto? Porque está orientado de la misma manera que el que nos llevaba el condensador de los 80 voltios. Bien, entonces, ¿qué nos dije? Pasado 50 milisegundos, ¿vale? Pues sustituimos 80 más 20 por e elevado a menos 50 por 10 elevado a menos 3 partido 5 por 10, 50 por 10 elevado a menos 3, o lo que es lo mismo, 80 más 20 por e elevado a menos 1. Ya hemos sustituido. Este por 20 más 80, y esto me sale 87,35 voltios. Una vez que ya sé cuál es el voltaje del condensador, deshago otra vez con la fórmula esta. La capacidad es igual a la carga del condensador por el voltaje, ¿no? Entonces, en este caso, la carga que va a ser igual a la capacidad por el voltaje. ¿La capacidad cuánto hemos dicho que era? 5 por 10 elevado a menos 3. ¿Y el voltaje cuánto es? Lo acabamos de calcular aquí, 87,35. Entonces 87,35 por 5 exponente 3 menos, esto me sale que la Q es igual a 0,43675 coulombios, que si lo ponemos en forma de milicoulombios es multiplicar por 1000, es decir, 436,75 milicoulombios. Sería la solución del problema. Ahora ya simplemente para rematar el problema buscamos quién lo tiene y vemos que es justo la respuesta de la C, ¿no?
436,78 milicoulombios. Es decir, el problema estaba pensando que se generaba interruptor, pero bueno, esto yo creo que sería impugnable llegado el caso por ese motivo, ¿no? Pero a lo que a nosotros nos interesa es el desarrollo teórico. Un saludo.